Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a estar hablando de cuál es el valor del centavo de trigo de 1944. Y tal vez usted tiene mucho de estas monedas como yo de 1944 y quiere saber si vale la pena llevarlos a un distribuidor de monedas para venderlos. Pero es hora de averiguar si usted posee el centavo de acero, que tiene un valor de $100,000 o más, o si su centavo de 1944 Lincoln vale apenas 3 a 5 centavos. Así es que comencemos. Bueno, realmente hay unos cuantos datos que son bien importantes en el centavo de 1944 Lincoln, y que es uno de los centavos de trigo, pues mira, más comunes, y que fueron acuñadas en 1909, estos de trigo, a 1958. De hecho, más de 2.1 billones de centavos de 1944 fueron golpeadas en Filadelfia y también en Denver y en San Francisco. Y virtualmente todas estas monedas de un centavo fueron hechas de cobre. Bueno, los centavos de trigo de mediados de la década de los 40 difieren de la mayoría de los otros centavos de trigo, mientras que los centavos de trigo Lincoln fueron tradicionalmente golpeadas en un 95% de cobre y 5% estaño y zinc. Entonces los hechos de 1944 a 1946 fueron golpeados en planchas compuestas de un 95% de cobre y 5% de zinc. Bueno, ¿y por qué esto es importante? Tal vez te pregunte. Bueno, debido a que el cobre utilizado en los centavos de 1944 a 1946 se hicieron a partir de las municiones recuperadas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya que en 1943 el centavo de Lincoln se hizo de una composición de acero recubierto de zinc para ayudar a ahorrar cobre para las municiones de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mucha gente confundió el centavo de acero de 1943 y otros, pues mira, se quejaron de que el acero se oxidaba. Entonces, respondiendo al clamor público durante un tiempo de raciones, los funcionarios en el gobierno de Estados Unidos decidieron volver a usar el cobre en el centavo que comenzaba en 1944. Ahora, ¿qué es raro sobre este centavo de acero de 1944? Bueno, a pesar de que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos cambió los centavos de una composición de acero a cobre en 1944. Entonces, a pesar de que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos cambió los centavos de una composición de acero, como se muestra en el lado izquierdo, a cobre, que es el del lado derecho, de 1944, y algunas planchas de acero quedaron atrás en las prensas, presumiblemente por accidente. Y esto resultó en la creación de quizás menos de 2 docenas o más de monedas de acero de 1944, pero converso, que dio lugar a la acuñación de alrededor de 25 de cobre de 1943, que también es una gran rareza y por eso es que tiene cierto valor.
Ahora, son muchas las personas que lo llaman el centavo de 1944 de plata, pero no tiene plata realmente, son de acero galvanizado, igual que el centavo de 1943, que es el que yo tengo en la mano. Entonces, muchos coleccionistas se emocionan cuando encuentran un centavo de disque de plata de 1944, pensando que habían encontrado el centavo que es raro, el de acero. Es muy fácil decir si tienes un centavo de acero de 1944 o un centavo de cobre de 1944. Si, si su centavo de 1944 se pega a un imán, es un centavo de acero y va a ser bien raro. Ahora, si su centavo de 1944 no se adhiere a un imán, que es en este caso, ¿ves? Que no se adhiere, este está hecho de cobre y es una moneda común. Ahora, hay otras pruebas que puedes también realizar en tus monedas, que es para sobrepasarlos, ¿ok? Le digo la otra manera ahora. Bueno, ahí mismo puedes notar que está en cero, ¿ok? Ahora, 101 gramos cada uno, o más o menos, pues son de la variedad ordinaria de cobre. Vamos a poner esta, de 1944, y mide y pesa 2.9. Bueno, es un aproximado. Entonces, esto significa que es ordinario esta moneda, ¿ok? Entonces, el de acero pesaría 2.7. A ver esto. Este es de acero. ¿Ves? ¿Se acuerdan? Este es el de acero y pesa 2.8. Déjenme para que sepan que es de acero. ¿Viste cómo se pegó? Este es de acero. Entonces, amigos, si tienen un centavo de 1944 de color plateado, que parece que está hecho de acero y que es magnético y pesa 2.7 gramos, vale la pena tenerlo certificado. Un servicio de autenticación de monedas de terceros para determinar si tiene un verdadero centavo de 1944, que es el que tiene el valor de más de $100,000. Bueno, hasta aquí es mi video. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse, de continuar haciendo sus comentarios. Y por favor, no se olviden, dedito arriba. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.